Café Jurídico, episodio 122, edición de verano. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy miércoles día 2 de junio, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. Arrancamos nuevo horario con la edición de verano del programa que, como sabes, en esta ocasión solo tendrá un programa semanal, los miércoles a las 4:30 de la tarde. Así, para ir preparando el cuerpo para las tan ansiadas vacaciones de verano, para las que a mí, por lo menos, aún me faltan por celebrar unas pocas vistas. Pero ese es otro cantar. En cualquier caso, aclarar para los que me habéis escrito preguntando que durante la edición de verano del programa vamos a mantener nuestras secciones mensuales habituales y el mismo formato del programa. Y ya luego, en la siguiente temporada, que inicia septiembre, pues vemos. Bueno, entramos en materia y, como no podía ser de otra forma, comenzamos el mes analizando doctrina y jurisprudencia acompañados de Virginia, que como siempre es un placer tenerte aquí de nuevo con nosotros. Muy buenas tardes, Juanma. Encantada de volver a estar en tu Café Jurídico. Durante este mes he reunido algunas sentencias que creo que les serán de utilidad a nuestros oyentes porque tratan de derecho civil, laboral, militar, contencioso y penal. Además, la primera sentencia que traigo es de absoluta actualidad y la del área laboral es bastante interesante para los trabajadores por cuenta ajena. Fenomenal, pues cuando quieras. Adelante con ella, Virginia. Muchas gracias, Juanma. Comienzo este mes de junio con una sentencia que me parece muy interesante, ya que en los últimos años han aumentado sustancialmente los partos múltiples. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en su sentencia 1401/2021, de fecha de 21 de abril, trata la interposición de recurso de casación por el Gobierno de Canarias contra la sentencia del TSJ de Canarias en la que se anula la actuación administrativa y la resolución que deniega la condición de familia numerosa especial de los actores, centrando el debate casacional en torno al artículo 4.1 letra A de la Ley 40/2003 de protección de familias numerosas y la controversia de lo que se debe entender por parto múltiple. En los fundamentos de derecho, el Tribunal Supremo comenta que los actores presentaron una solicitud para que les fuera reconocida la condición de familia numerosa especial, ya que son padres de una pareja de gemelos, es decir, tienen 4 hijos nacidos de 2 partos dobles, y determinando que, abordando ya el tema debatido, conviene comenzar por el argumento gramatical, en que ambas partes se han centrado preferentemente. Esta sala no considera que, desde un punto de vista puramente gramatical, el presente caso no sea subsumible dentro del supuesto de hecho del artículo 4.1 letra A de la Ley 40/2003. Es verdad que la razón por la que allí el adjetivo múltiples está en plural es porque ha de concordar con 3 sustantivos enunciados en singular. Ello significa que, si no se hubiera hablado también de adopción y acogimiento, la norma seguramente habría dicho parto múltiple. Ahora bien, de aquí no se seguiría que los 3 hijos nacidos de parto múltiple hubieran de serlo de un único parto múltiple. Quien debe provenir de parto múltiple según la norma legal aquí examinada es el hijo, y cada hijo, como es obvio, solo puede provenir de un parto. Dicho esto, incluso si se aceptase a efectos puramente dialécticos que el argumento gramatical sostenido por la recurrente es correcto, ello no sería concluyente. Sabido es que el artículo 3 del Código Civil ordena en la interpretación de las normas, junto al significado normal de las palabras, se tengan en cuenta también el contexto, los antecedentes legislativos, la realidad social del momento y la finalidad del precepto. Pues bien, estos otros criterios interpretativos conducen todos ellos a confirmar que el presente caso encaja con naturalidad en el supuesto de hecho del artículo 4.1 letra A de la Ley 40/2003. De entrada, en 2 parejas de gemelos hay 4 hijos, más de 3, nacidos de parto múltiple, lo que puede ser visto como un argumento a fortiori, pues es uno más del número mínimo exigido.
Esta interpretación se vería reforzada además por el dato puesto de relieve por la parte recurrida. Al explicar el sentido de la reforma de la legislación de familias numerosas, la exposición de motivos habla de partos múltiples en plural. El argumento de mayor peso, con todo, es otro. Desde un punto de vista teleológico, no tendría ningún sentido dar un trato más favorable a un solo parto de trillizos que a 2 partos de gemelos. A la hora de valorar las cargas familiares, las dificultades de la crianza, el esfuerzo físico y psíquico de los padres y otras circunstancias similares, dista de ser evidente que tener 2 pares de gemelos sea menos gravoso que tener trillizos. Alguien podría incluso sostener que es más gravoso, porque los problemas derivados de criar varios hijos de la misma edad se repiten otra vez, acabando por fallar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el gobierno. Lo cierto es que los embarazos múltiples se encuentran en continuo aumento, por lo que seguro que para muchos oyentes es interesante la jurisprudencia que exista sobre este tema. Continuemos entonces. ¿Qué nos traes de laboral? En el área laboral, la sentencia 975/2021 del TSJ de Galicia, de fecha de 13 de abril, trata el despido discriminatorio de un empleado que fue contratado el 6 de julio de 2020 con la categoría profesional de conductor-repartidor. El empleado, en fecha 20 de julio de 2020, cuando se encontraba realizando su trabajo, al cruzar un paso de peatones para regresar a la furgoneta de reparto, sufrió un atropello por el que tuvo que ser trasladado al hospital y que lo mantuvo hospitalizado 5 días por un politraumatismo leve, entre otras dolencias. El mismo día del atropello, es decir, el 20 de julio, el empresario empleador dio de baja al accidentado en la Seguridad Social, celebrándose el acto de conciliación sin efecto el 17 de agosto y dictando el Juzgado de lo Social sentencia en la que se determinaba que el despido había sido improcedente, recurriendo el empleador y actor en suplicación al TSJ. Pues bien, el TSJ afirma en su sentencia que tales hechos objetivos configuran una apariencia razonable de incapacidad duradera en la persona del trabajador, en el sentido de que sus dolencias no presentaban una perspectiva bien delimitada en cuanto a su finalización a corto plazo, o que dicha discapacidad podía prolongarse significativamente antes del restablecimiento de esta. O dicho más sencillamente, una apariencia razonable de discapacidad que el empresario pudo apreciar de propia mano al acudir al hospital a interesarse por la salud del trabajador el mismo día del accidente. Una apariencia objetiva de incapacidad duradera a la que se debe asociar un elemento subjetivo en la actuación del empresario, apreciable si constatamos la conexión temporal tan fuerte existente entre el accidente de tráfico y la consiguiente apariencia de discapacidad, con la baja en la Seguridad Social acaecida también ese mismo día. Una conexión temporal tan fuerte que no cabe ninguna otra conclusión más que asociar causalmente la apariencia de discapacidad con el despido. Ítem más si consideramos la ausencia de hechos que pudiesen acreditar una falta de diligencia previa en la prestación de servicios. De hecho, la empresa no compareció al acto del juicio oral, ni tampoco impugnó el recurso de suplicación. Su única actuación procesal fue optar a favor de la indemnización. Nos encontramos en suma con una discriminación por apariencia por motivo de discapacidad perfectamente subsumible en el concepto de discriminación directa por discapacidad contemplado en el artículo 2.2 letra A de la Directiva 2000/78 de la Comisión Europea del Consejo de 27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Existirá discriminación directa cuando una persona haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los motivos mencionados en el artículo 1, entre ellos la discapacidad. Hemos de precisar que, a diferencia del defectuoso concepto de discriminación directa por razón de discapacidad contemplado en nuestro derecho interno, concretamente en el artículo 2.c del Real Decreto Legislativo 1/2013, no se exige en la definición comunitaria que prevalece que el sujeto discriminado tenga discapacidad, sino que el sujeto sea discriminado por razón de discapacidad. En el caso de la discriminación por apariencia, el sujeto es discriminado por la discapacidad que, en base a una apariencia, el sujeto discriminador cree que tiene, y ello con independencia de que aquel tenga o no tenga una discapacidad. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia califica el despido como discriminatorio en lugar de improcedente, ¿no?
Efectivamente, Juanma, finalmente en su fallo el TSJ califica el despido como nulo por vulneración de la prohibición de discriminación por razón de discapacidad y condena a la empresa demandada a la inmediata readmisión del trabajador demandante con el abono de los salarios dejados de percibir. Muy interesante. ¿Qué nos traes en el área militar? En el área de lo militar destaca la sentencia 909/2021 del Tribunal Supremo, con fecha de 17 de marzo, en la que se trata el recurso interpuesto por el teniente coronel del Ejército de Tierra, ya en reserva, contra la resolución de la excelentísima señora ministra de Defensa, por la que se impone al recurrente la sanción económica disciplinaria de 15 días, como autor de la falta grave consistente en efectuar con publicidad manifestaciones o expresar opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad política, prevista en el artículo 7, apartado 32 de la Ley Orgánica 8/2014 de 4 de diciembre de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. La controversia gira en torno a un artículo digital suscrito por el recurrente en el que trata el tema separatista en Cataluña. El artículo completo, firmado por el teniente coronel, el recurrente, fue publicado en el medio Ad Alerta Digital el 30 de agosto de 2018, bajo el título «El teniente coronel Remigio advierte a los dirigentes separatistas. No les quepa la menor duda que si no entran en razón, nos quedaría la solución armada con toda su contundencia». Una cuestión de gran actualidad, el del separatismo catalán, sobre todo en estos días en los que los informativos no paran de hablar de los posibles indultos a los condenados por sedición. Ya veremos en qué acaba todo esto, desde luego. Así es, Juanma. Está claro que los incidentes de 2017 tuvieron consecuencias para unos y para otros. En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo, tras un breve resumen de las alegaciones del recurrente basadas principalmente en que se ha conculcado su libertad de expresión y que ha sido indebidamente sancionado, el Tribunal Supremo determina que la libertad de expresión de los militares y sus límites son objeto de tratamiento específico en el artículo 12 de la Ley Orgánica 9/2011 de 27 de julio de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y con anterioridad por el artículo 182 de la Ley 85/1978 de 28 de diciembre de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, bajo el enunciado libertad de expresión y de información, a cuyo tenor el artículo 1 dice: el militar tiene derecho a la libertad de expresión y a comunicar y recibir libremente información en los términos establecidos en la Constitución, sin otros límites que los derivados de la salvaguarda de la seguridad y la defensa nacional, el deber de reserva y el respeto a la dignidad de las personas y de las instituciones y poderes públicos. En el artículo 2 dice: en cumplimiento del deber de neutralidad política y sindical, el militar no podrá pronunciarse públicamente ni efectuar propaganda a favor o en contra de los partidos políticos, asociaciones políticas, sindicatos, candidatos a elecciones para cargos públicos, referendos, consultas políticas o programas u opciones políticas. En el artículo 3 se dice: en los asuntos estrictamente relacionados con el servicio en las Fuerzas Armadas, los militares en el ejercicio de la libertad de expresión estarán sujetos a los límites derivados de la disciplina. Conforme determina el preámbulo de la citada ley, las limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los que gozan los militares, las cuales han de ser proporcionadas y respetuosas con su contenido esencial, se deben establecer con el objetivo de que las Fuerzas Armadas, manteniendo sus características de disciplina, jerarquía y unidad y el principio de neutralidad, estén en condiciones de responder a las exigencias en el ámbito de la seguridad y la defensa nacional, siendo tales criterios los que sirven de sustento al Estatuto de los miembros de las Fuerzas Armadas, que la expresada ley aprueba mediante el adecuado equilibrio entre el ejercicio de derechos y la asunción de deberes, para hacer posible el cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas y la aplicación del principio de eficacia predicable de toda administración pública, al que se refiere el artículo 103.1 de la Constitución. De especial consideración en el caso del militar, que es depositario de la fuerza y debe estar capacitado y preparado para, a las órdenes del Gobierno, usarla adecuadamente. Y de forma correlativa, el incumplimiento del deber de neutralidad política mediante manifestaciones u opiniones expresadas con publicidad aparece actualmente tipificado como infracción grave en el artículo 7.32 de la Ley Orgánica 8/2014 de 4 de diciembre de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas,
y como falta muy grave cuando se infringe con reiteración, en el artículo 8.13 de la misma ley. Por lo tanto, el Supremo comparte el criterio de la ministra de Defensa, ¿no? Efectivamente. Además, tras examinar la jurisprudencia de las instituciones de la Unión Europea, determina que, en definitiva, venimos diciendo que los miembros de las Fuerzas Armadas están sometidos a un estatuto jurídico singular que da lugar a una relación de sujeción especial, voluntariamente aceptada por las personas que integran la organización castrense, de la que se derivan restricciones en el ejercicio de determinados derechos fundamentales, cuya justificación se encuentra en el interés de preservar aquellos valores y principios que se consideran indispensables para que los ejércitos cumplan las misiones que constitucional y legalmente tienen asignadas, por lo que el sacrificio que representan aquellas limitaciones está en función del logro de estos fines, lo que requerirá en un juicio de ponderación razonable en cada caso, y puesto ahora en relación los medios que representan las restricciones a la libertad de expresión del recurrente y los objetivos consistentes en el mantenimiento de la disciplina y la cohesión interna de las Fuerzas Armadas, sin riesgo de introducir disensiones partidistas en el seno de las mismas para la quiebra del deber de neutralidad política, decimos que el recurrente desbordó en el caso el marco normativo aplicable al legítimo ejercicio de su derecho a expresarse libremente, y que la restricción en este caso estaba justificada para preservar la debida neutralidad política. Sin duda se trata de un tema bastante delicado y de la literalidad de esta sentencia podemos afirmar que habría que analizar cada caso concreto, ¿no crees? Totalmente, Juanma. Tendríamos que estudiar el caso de nuestro cliente, ya que, como hemos visto, respecto a este tema hay una línea muy fina entre el deber de neutralidad política que se les exige a los miembros de las Fuerzas Armadas y su libertad de expresión. ¿Y qué acaba de sentenciar el Tribunal Supremo en este caso? Finalmente, el Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso del teniente coronel del Ejército de Tierra, rebajando la sanción a 8 días. Muy bien. ¿Con qué área continuamos? Pues con el área de lo civil. En este episodio del podcast destaco la sentencia 1282/2021 del Tribunal Supremo de fecha de 12 de abril, que versa sobre unos contratos privados firmados entre una sociedad limitada y un particular. Concretamente dice la sentencia que el particular y la sociedad limitada suscribieron 4 contratos privados relacionados con la compraventa de una vivienda perteneciente a Inmobles Partners y que iba a ser objeto de obras de reforma integral y rehabilitación. El particular interpuso demanda en la que se venía a suplicar que se declarase resuelto el contrato de compraventa y que la mercantil devolviese el dinero que el actor entregó a cuenta. En la contestación a la demanda, la sociedad limitada solicita que se desestime íntegramente la demanda y la condena en costas. La sentencia de primera instancia da la razón a la sociedad limitada y desestima íntegramente la demanda del actor, que a su vez recurre en apelación. En segunda instancia, se estima parcialmente la demanda, declarando resuelto el contrato y condenando a la sociedad limitada a devolver la mitad de la cantidad entregada a cuenta por el particular, sentencia que es recurrida en casación por la mercantil, con el motivo único de, al amparo del artículo 477.2, apartado tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 477.3 de la misma norma, por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que regula cuándo procede la facultad moderadora del juez en el caso de contrato de compraventa con arras penales con infracción de los artículos 1154 del Código Civil por indebida aplicación y los artículos 1255 y 1152 del Código Civil por inaplicación al presente caso. ¿Y cómo resolvió este embrollo el Alto Tribunal? Pues finalmente el Tribunal Supremo determina en su sentencia que el recurso va a ser estimado porque, partiendo de los hechos probados, la valoración de la sentencia recurrida acerca de la procedencia de la moderación de la pena no es correcta. Conviene advertir que no hay inconveniente en aplicar la facultad moderadora propia de la cláusula penal cuando la suma de dinero se haya entregado ya con ocasión del otorgamiento del contrato o incluso antes, pero siempre que se den los presupuestos para ello, que en el caso no concurren. Ha quedado acreditado que la demandada cumplió sus obligaciones y realizó las obras de reforma integral de la casa conforme a los gustos de la compradora y en el plazo previsto. De modo que si no llegó a entregar las llaves fue porque la compradora no pagó el precio pendiente. Partiendo de lo anterior, la razón por la que la audiencia reduce a la mitad la cantidad que puede retener la vendedora no es contra lo que dice la compradora demandante en su escrito de oposición al recurso,
porque la audiencia considere que el incumplimiento de la compradora estuviera amparado por una justa causa. La referencia a que la tasación de la vivienda a efectos de la garantía hipotecaria fue muy baja va seguida en la sentencia recurrida del dato de una tasación realizada por otra sociedad por un valor superior al precio de venta. Y no ha sido planteado ni consta que la eficacia del contrato se supeditará por las partes a la obtención por la compradora de una financiación que finalmente no se consiguiera. Tampoco es esa la razón por la que la sentencia recurrida modera la cantidad que puede retener la vendedora. Las razones por las que la sentencia recurrida reduce a la mitad la cantidad que puede retener la vendedora y la condena a restituir a la compradora la otra mitad es porque considera de una parte que el incumplimiento de la compradora fue parcial y de otra que la cuantía de la pena es desproporcionada para el daño que para el vendedor supuso el incumplimiento de la compradora. Ninguno de los dos razonamientos es correcto. En el caso, si bien el precio total de la vivienda comprendía la suma ya entregada al firmar el documento de compromiso de venta, por el que la demandada se comprometía a realizar las obras de rehabilitación de la vivienda, fue posteriormente, una vez que las obras de rehabilitación de la casa estaban ya avanzadas, cuando las partes acordaron en el contrato de compraventa que si la compradora no pagaba el precio en los plazos acordados, la vendedora podría exigir el incumplimiento o la resolución del contrato, perdiendo en este último caso la compradora la cantidad pagada. Es decir, la facultad de retener la cantidad ya entregada se pactó para el caso de que se incumplieran las obligaciones pendientes de pago en el momento en el que se firmó el contrato, de modo que la compradora incumplió la obligación que se tomó en consideración como un supuesto de hecho para establecer la penalización. Por esta razón, no se da el supuesto contemplado en el artículo 1154 del Código Civil para que el juez modere la pena pactada, tal y como ha sido interpretado este precepto por la jurisprudencia de esta sala citada por la recurrente. Tampoco procede moderar el contenido de la facultad de la vendedora de retener la suma entregada por la compradora, porque la cuantía de la pena haya resultado extraordinariamente más elevada que la del daño efectivamente sufrido. Esta petición, por lo demás, no fue invocada ni argumentada por la compradora, que basó su demanda en el incumplimiento de la vendedora y en la procedencia de la restitución como efecto propio de la resolución, contra lo que exige la doctrina jurisprudencial en la que dice apoyarse la sentencia recurrida. Parece increíble lo complejo que puede llegar a ser el derecho civil y los giros que pueden dar una demanda en este campo. Así es, Juanma. Bueno, ¿qué nos traes del ámbito penal? Pues ya para acabar, en lo penal destaca la sentencia 334/2021 de la Audiencia Provincial de Valencia, que se desarrolló a través del procedimiento del Tribunal del Jurado, de fecha de 13 de abril de 2021. Los hechos que se fijan como probados son, en resumen, los siguientes. Los hermanos, durante el transcurso de una actividad cotidiana del hogar, como es la de preparar la comida del mediodía, acaban forcejeando con un arma blanca y uno de ellos termina falleciendo como causa de las lesiones sufridas en la disputa. Lo que a mí me ha resultado interesante ha sido la aplicación de la eximente de miedo insuperable del artículo 20.6 del Código Penal español en este supuesto, dado que en la sentencia se dice textualmente que los hechos recogidos son constitutivos de un delito de homicidio del artículo 138.1 del Código Penal, pues concurren cuantos elementos integran dicha infracción en la medida que por parte de Isidro y mediante la utilización de un cuchillo golpeó con él el cuerpo de su hermana en reiteradas ocasiones, ocasionándole la muerte a resulta de las heridas producidas, produciéndose con ello un correcto encaje de la acción realizada por él mismo con las exigencias normativas de considerar reo de homicidio el que matare a otro. Continúa la audiencia afirmando que en el presente supuesto concurren en Isidro la eximente de miedo insuperable del artículo 20.6 del Código Penal. En este sentido, por el Ministerio Fiscal se solicitó la devolución del objeto del veredicto a los jurados por existir pronunciamientos contradictorios. Tal petición no fue asumida en la medida que no se consideró que existiesen tales pronunciamientos contradictorios. Así, de un lado, y como en la propia vista oral se recogió, no queda ninguna duda de que Isidro produjo la muerte de su hermana Carmen. Cuestión distinta es en qué condiciones se produjeron los hechos.
tanto en su totalidad como los concretos realizados por Isidro. El hecho que se dice contradictorio no lo es tal. El Código Penal, junto al elenco de hechos que se configuran como delictivos, igualmente recoge en su articulado causas de inculpabilidad, de justificación y de inimputabilidad. Y en este orden de situaciones nada impide ni contradice que un hecho delictivo sea puesto bajo la responsabilidad de una persona y al mismo tiempo se le declare como no culpable por la concurrencia de algunas de dichas causas. Y ello es lo acontecido en el presente supuesto, en donde el jurado ha reconocido la existencia de la muerte de Carmen causada por Isidro, pero al mismo tiempo ha entendido, por virtud de las pruebas practicadas en la vista oral, únicas a las que se debe dar la valoración oportuna, que él mismo no es culpable de ese hecho. A ver, cuéntanos, ¿cuáles fueron esas pruebas a las que el tribunal otorgó tanto peso, Virginia? Pues sin duda la más relevante fue la que nos explica el siguiente párrafo de la sentencia. Dice que, en este sentido, no hay que olvidar el informe emitido por los doctores Virgilio y Luis Carlos, que fue decisivo al tiempo de la decisión a adoptar, pues ambos y con su exposición dejaron claramente determinado que en ese momento a Isidro no se le presentó otra salida, llegando a exponer como ejemplo que su situación se asemejaba al conductor de un vehículo automóvil que va por una carretera a 200 km por hora, en donde lo único que ve es el trazado de la misma sin llegar a percibir ningún otro detalle como los árboles colindantes o cualquier otra circunstancia. En su dictamen, previamente recogido por escrito, concretamente en el párrafo anterior a las conclusiones que la pelea entre ambos pudo ocasionar una respuesta de instinto de conservación, cuando Isidro asume que su vida corre peligro y responde con agresividad a este sentimiento. Igualmente, a lo largo de su dictamen se recoge la opinión de que el estado psíquico que experimentó Isidro se denomina emoción violenta, en los que actúa de manera impulsiva y se pierde la capacidad reflexiva, actuando como si estuviera poseído por el instinto de supervivencia. Y en dicho contexto concluyen: ante el peligro inminente, cierto y real, de perder la vida, el informado reacciona de una forma no premeditada, inmediata al estímulo y solo ve la agresión de su hermana como único camino a su supervivencia. Así pues, la votación del objeto de veredicto fue ajustada a cuanto aconteció en la vista oral y en función de dichas pruebas practicadas, el jurado consideró que actuó Isidro por temer por su vida, procediendo, tal y como se anticipó en el fallo oral, a absolver a Isidro por la concurrencia de la eximente de miedo insuperable. Consecuentemente, la Audiencia Provincial de Valencia absuelve al acusado del delito de homicidio por la concurrencia de una eximente de miedo insuperable. Así que finalmente ese informe médico justificó la absolución de Isidro por el homicidio de su hermana. Correcto, Juanma. El derecho penal nunca dejará de sorprenderme. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente Café Jurídico. Claro que sí, Virginia. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y por comentarnos doctrina y jurisprudencia de interés. Nos vamos a ir despidiendo ya por hoy, no sin antes recordar que desde nuestra página web cafejurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. También puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube y así hasta más de 35. En cualquier caso, nos escuche desde donde nos escuches, suscríbete. Durante el verano te acompañaremos cada semana los miércoles a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado hasta el final. Recuerda que estamos de vuelta en 7 días, solo eso, 7 días, para acercarte de una forma amena y extendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, a cuidarse mucho y adiós.